Cierra los ojos por un instante. Imagina esa sensación. Un deseo intenso surge en ti, casi como una chispa, una urgencia que pide paso. Pero, antes incluso de que puedas entenderlo, o quizás incluso saborearlo, otra voz, fría y pesada, resuena por dentro. No deberías. Esto está mal. No lo mereces. Es la culpa, ese nudo en la garganta, el peso en el pecho que tantas veces nos impide simplemente ser. ¿Por qué será que desear algo, buscar lo que nos hace vibrar, frecuentemente viene acompañado de esa carga, de esa sombra? Bienvenidos y bienvenidas a Más allá del inconsciente. Nuestra conversación de hoy es un mergullo profundo en una cuestión que atraviesa a todos nosotros, en algún momento de la vida. ¿Desear es realmente un pecado? Vamos a explorar juntos cómo el psicoanálisis, especialmente las ideas de Sigmund Freud sobre nuestro trípode fundamental, deseos, culpa y los dolorosos ciclos de repetición que ellos pueden generar, puede iluminar ese conflicto interno y nos ayudar a encontrar caminos más livianos, conscientes y quién sabe, más liberadores. Si alguna vez te has sentido paralizado por esa batalla interna, este vídeo es una invitación sincera a la reflexión. Quédate con nosotros. En el corazón de nuestra vida interior, pulsa una fuerza que el psicoanálisis con Sigmund Freud nos ayudó a nombrar: el deseo. No un querer superficial, una voluntad pasajera, sino algo mucho más profundo, una corriente que nos mueve. Piensa en el deseo como el gran motor de nuestra psique. Freud llamó a esa fuerza pulsión, o Trieb en alemán, una palabra que carga la idea de un impulso, una presión constante. Es una energía vital, una especie de motor interno que nos impulsa incesantemente. Imagina un hambre que no se sacia solo con el pan de cada día. Una sed que busca algo más allá del agua fresca. Esa es la naturaleza de la pulsión. Nos lleva a buscar, a crear, a conectarnos, pero también, a veces, nos coloca en ruta de colisión con el mundo, y con nosotros mismos. Es importante entender. Para Freud, el deseo, en su origen, no es ni bueno ni malo. Simplemente es. No nace con una etiqueta de correcto o incorrecto, pecaminoso o virtuoso. Piensa en él como la fuerza de un río. Puede irrigar la tierra y generar vida, pero también puede desbordarse y causar destrucción. La cuestión no está en la fuerza en sí, sino en cómo fluye y cómo lidiamos con su curso. Esa fuerza primordial busca una satisfacción que, curiosamente, parece estar siempre un paso más allá, ligada a una falta fundamental que nos constituye. Pero, si el deseo en sí es esa fuerza neutra, ¿por qué tantas veces se viste con el manto pesado de la culpa? ¿Por qué sentimos que estamos equivocándonos al simplemente querer? Es aquí donde otra pieza fundamental de nuestra psique entra en escena: la moralidad internalizada. Esa voz que juzga no nace con nosotros, es cuidadosamente construida, ladrillo por ladrillo a lo largo de nuestra historia. Freud nombró a esta instancia de superyo. Imagínalo como un guardián severo, un juez interno que carga un libro de reglas invisible. Esas reglas son formadas por la internalización de las normas, prohibiciones, valores e ideales que absorbemos desde la más tierna infancia. ¿Quiénes son los autores de ese libro de reglas interno? Primeramente, nuestros padres y cuidadores, las primeras voces que nos dijeron sí o no. Después la escuela, la cultura, la religión, la sociedad en su conjunto. Cargamos dentro de nosotros el eco de esas voces, que nos dicen lo que debemos y no debemos hacer, ser o, crucialmente, desear. Freud veía el superyo como el heredero del complejo de Edipo, el momento en que las grandes interdicciones e identificaciones se establecen, moldeando nuestra brújula moral, y con ella, nuestra capacidad de sentir una culpa que puede ser tanto una guía como un tirano. Comprendemos entonces el deseo como esa fuerza pulsante y el superyo, como nuestro código moral internalizado. Pero ¿cómo exactamente ese enfrentamiento ocurre dentro de nosotros? Para ayudarnos a visualizar esa compleja arena interna, Freud describió 3 instancias psíquicas que rigen nuestra vida mental: el ello, el yo y el superyo. Piensa en ellos como personajes de una obra teatral interna, cada uno con su papel. El ello es nuestra parte más primitiva, el reservorio bruto de las pulsiones. Opera totalmente por el principio del placer. Quiere satisfacción inmediata para todos los impulsos, sin importarle la lógica o las consecuencias. Es la niña o niño interior que grita: lo quiero ahora. Del otro lado, como un contrapunto constante, está el superyo, nuestro agente moral.
Representa las reglas internalizadas y los ideales que nos esforzamos por alcanzar. Si el ello es puro deseo, el superyo es, muchas veces, pura restricción, siempre comparándonos con un ideal de perfección y listo para inundarnos de culpa cuando percibe una falla o un deseo que considera inapropiado. Es una voz que puede ser tan crítica que nos impide avanzar. ¿Y quién intenta equilibrar esa balanza, mediar ese intenso tira y afloja? Ese es el papel fundamental del yo, nuestro yo. El yo opera por el principio de la realidad, su tarea es ser el negociador entre los impulsos apasionados del ello, las exigencias severas del superyo, y las condiciones del mundo externo. Busca maneras realistas y socialmente aceptables de satisfacer los deseos del ello, sin embargo, ofender demasiado al superyo. Es una tarea exhaustiva, una búsqueda constante de equilibrio que consume gran parte de nuestra energía psíquica. Es de ese choque, de esa tensión constante entre el querer del ello y el deber impuesto por el superyo, con el yo intentando administrar el conflicto, que nace la culpa, un afecto tan humano, tan presente y a veces tan devastador. Es preciso diferenciar. Existe la culpa que podemos llamar consciente o realista. Aquella que sentimos cuando, de hecho, hicimos algo que va contra nuestros valores o perjudicamos a alguien. Esa culpa puede ser un motor para la reflexión y la reparación. Pero el psicoanálisis nos alerta para una forma de culpa mucho más traicionera. La culpa inconsciente. Esa culpa inconsciente es como una sombra persistente. Es difusa, intensa, y puede surgir incluso, si no hemos hecho nada malo. Basta el deseo, la fantasía considerada prohibida por nuestro superyo, para que ella se instale. ¿Cuántas veces nos sentimos mal sin saber exactamente por qué? O nos encontramos repitiendo patrones de autosabotaje, como si estuviéramos castigándonos por algo que ni siquiera llegó a ocurrir en el plano de la realidad. Esa es la fuerza de la culpa inconsciente, minando nuestra alegría y nuestra potencia de vida. Freud, en su obra El malestar en la civilización, nos muestra que la propia vida en sociedad exige que renunciemos a una parte de nuestras satisfacciones pulsionales más inmediatas. Para convivir, necesitamos aplazar, reprimir, transformar muchos de nuestros deseos. Esa renuncia es el precio de la civilización, pero no viene sin costo. Uno de esos costos es el aumento de la severidad del superyo, y consecuentemente, del sentimiento de culpa, que se torna un compañero constante en la jornada humana. Si la culpa es esa consecuencia de nuestra dinámica interna y de la vida en sociedad, ¿qué decir del deseo en sí? ¿Será él el villano de la historia? El psicoanálisis nos invita a cuestionar profundamente la idea de que el deseo es inherentemente pecaminoso. Como vimos, el deseo es una fuerza vital, amoral en su origen. El atuendo de pecado es un traje cultural, moral y religioso, que fue cosido a lo largo de los siglos, y que vestimos desde temprano. Diferentes culturas y épocas tuvieron, y tienen, formas muy distintas de lidiar con los deseos, algunas celebrando su expresión, otras reprimiéndola ferozmente. Lo que es considerado un deseo normal o transgresor varía inmensamente. La mirada psicoanalítica no busca juzgar el deseo, sino comprenderlo. ¿Cuál es su función en nuestra vida psíquica? ¿Cuáles son sus destinos? ¿Cómo se transforma, se esconde, se revela? ¿Cómo se conecta con nuestra historia única, con nuestros miedos y nuestras más profundas aspiraciones? La pregunta que resuena en el consultorio de análisis no es, ¿este deseo es un pecado?, sino, ¿qué dice este deseo sobre ti? ¿De dónde viene? ¿Y qué puedes hacer con él para vivir una vida más plena y con menos sufrimiento? Entonces, si el deseo no es el problema en sí, ¿por qué tantas veces se transforma en una fuente de angustia, de dolor, de repeticiones infelices? Aquí, la respuesta psicoanalítica es clara. El sufrimiento no reside en el acto de desear, sino en la forma como lidiamos, o no conseguimos lidiar, con la complejidad de nuestros deseos, y con la culpa que ellos pueden despertar. El sufrimiento surge por ejemplo de una represión excesiva, cuando el superyo es un tirano implacable, y el yo, intimidado, niega sistemáticamente la expresión o incluso el reconocimiento de importantes impulsos. Esa energía no desaparece, se manifiesta de formas disimuladas, síntomas de ansiedad, fobias, compulsiones que nos aprisionan, o esa tristeza crónica que parece no tener motivo. Por otro lado, la actuación impulsiva de los deseos, sin ningún filtro o reflexión, también es un camino para el sufrimiento.
Cuando el ello asume el control total, y los deseos son realizados de forma inmediata, sin considerar las consecuencias para nosotros mismos o para los demás, el resultado puede ser un círculo vicioso de comportamientos autodestructivos, relaciones caóticas, y un profundo sentimiento de vacío. La satisfacción momentánea del impulso raramente llena la falta que está en la raíz de nuestro desear. Es por eso que la distinción entre desear, fantasear y actuar es tan crucial. Fantasear es un espacio seguro y necesario. El problema es cuando la fantasía no puede ser elaborada, o cuando el acto se torna pura descarga, sin consideración. Si tanto la represión ciega como la actuación desenfrenada nos llevan a repetir patrones de sufrimiento, ¿cuál sería el camino para una relación más madura, más consciente con esa fuerza vital que es el deseo? El psicoanálisis nos apunta a la importancia de la escucha de sí, y del autoconocimiento. Esto significa, antes que nada, crear un espacio interno de acogida para reconocer nuestros deseos, sin el juicio inmediato. Es permitirse preguntar con honestidad: ¿qué quiero realmente? ¿Qué me está diciendo esta voluntad? Y fundamentalmente, cuestionar la culpa que emerge. Esa voz crítica que me acusa, ¿es realmente mía, conectada con quien soy hoy? ¿O es solo el eco de viejas prohibiciones que ya no tienen sentido, pero que continúan atormentándome y haciéndome repetir los mismos errores? El proceso de análisis personal, la terapia psicoanalítica, es una invitación a esa escucha profunda. Es un espacio seguro y confidencial donde, con la ayuda de un profesional, podemos develar los mandatos severos de nuestro superyo, comprender los mensajes cifrados de nuestro inconsciente y, poco a poco, flexibilizar aquellos patrones rígidos de pensamiento y comportamiento que nos hacen sufrir y repetir las mismas penas. No se trata de eliminar el superyo, es necesario, sino de convertirlo en un aliado más comprensivo menos un verdugo. Es esencial entender: esa jornada de autoconocimiento no busca una liberación inconsecuente de los deseos, como si pudiéramos simplemente ignorar el mundo y a los demás. Eso sería solo otra forma de actuación. El objetivo es mucho más profundo y transformador. Construir una integración consciente y responsable entre nuestro desear, nuestro sentir y nuestro actuar en el mundo. Es aprender a tomar decisiones más alineadas con quienes realmente somos, asumiendo la responsabilidad por ellas. Un yo que se fortalece en este proceso, que aprendió a dialogar con las diversas partes de sí mismo, se torna más capaz de mediar los conflictos internos de forma creativa. Puede entonces encontrar caminos para buscar satisfacciones que sean verdaderamente nutritivas para el alma, que estén en consonancia con una ética personal. Una ética del deseo singular de cada uno, no una moral universal impuesta de fuera, y que sean sustentables a largo plazo, tanto para nosotros como para nuestras relaciones. En esa perspectiva, el deseo deja de ser visto solo como una amenaza, una fuente de pecado y culpa, y pasa a ser reconocido y vivido en toda su potencia. Como una extraordinaria fuente de vitalidad, de creatividad, de placer, de conexión y de transformación personal. Es el motor que nos impulsa a soñar, a construir, a amar, a aprender, y a convertirnos, paso a paso, en la versión más auténtica de nosotros mismos, rompiendo los ciclos de repetición que nos aprisionan. Llegamos al final de nuestra reflexión de hoy. Y espero que esta jornada por el psicoanálisis del deseo y de la culpa haya tocado algo importante para ti. Vimos que desear no es un error, sino una parte esencial de lo que nos hace humanos. El conflicto y la culpa surgen de la compleja danza entre nuestras pulsiones más profundas y las reglas que internalizamos. El psicoanálisis nos ofrece un camino para comprender esa danza, para aliviar el peso de culpas innecesarias, y para vivir nuestros deseos con más conciencia y libertad responsable, rompiendo los patrones de repetición que tanto nos afligen. ¿Cómo resonó esta conversación ahí dentro? ¿Qué deseos, culpas o patrones de repetición pudiste identificar en tu propia vida a partir de nuestra exploración? Comparte tus reflexiones en los comentarios, tu experiencia enriquece nuestra comunidad. Si este contenido te tocó, dale like, suscríbete y comparte con quien necesita escuchar esto. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en Más allá del inconsciente.